Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aditivo Manol Ceramo Ester 9829. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Manol es un fabricante de lubricantes y aditivos relativamente poco conocido, pero que desde hace algún tiempo está apostando fuerte por ampliar su gama de productos, manteniendo siempre una política de precios muy competitivos. Anteriormente tuvimos la oportunidad de analizar en este mismo canal otro aditivo de este mismo fabricante, el Manol 9929, el cual nos dejó bastante buen sabor de boca, y en este caso concreto toca un nuevo producto que han sacado recientemente al mercado que se llama Manol Ceramo 9829. Comenzamos con la hoja de seguridad y este es el documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico. En este caso concreto aparece un CAST 122-62-3 con una concentración comprendida en torno a un 97%, se trata de aceite base éster, y aparece otro CAST 143-11-5 con una concentración comprendida en torno a un 3% y se trata de nitruro de boro hexagonal. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. En este caso no he podido localizar análisis referente a lo que es la viscosidad, el TBN, el punto de inflamación, punto de congelación, y pasamos directamente a lo que es la composición de este aditivo. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal que ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste. En este caso aparece una parte por millón, eso podemos entenderlo como un falso positivo. Daros cuenta que estas unidades se miden precisamente en partes por millón, uno es prácticamente nada. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, es el principal aditivo antidesgaste y antioxidante que contienen todos los aceites de motor. En este caso contiene una concentración muy elevada, 7974, 9450. Boro, en este caso se trata de nitruro de boro, es una micropartícula sólida que ayuda a reducir el coeficiente de fricción, lleva 3246 partes por millón, nuevamente también es una concentración muy elevada. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva tan solo 6 partes por millón, es una concentración muy homeopática, y en cuanto al calcio, que también es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 158 partes por millón, que también es una concentración muy reducida. Wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, ambos son aditivos que hacen función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. En este aditivo no se ha utilizado ninguno de ellos, y en cuanto al parámetro de oxidación, es un parámetro que miden algunos laboratorios y que nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso indica 137,9, podemos estar muy convencidos que este aceite es base éster. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base de este aditivo. La primera cresta, la que se forma en torno a 1750, es una cresta muy elevada. Esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. También hay otra cresta que se forma en torno a 1180 aproximadamente. Nuevamente esta cresta es elevada, señal inequívoca de que este compuesto contiene mucho éster. Y por último, y no menos importante, la cresta que se forma en 722, que como norma general en la mayoría de los aceites se eleva cuando se ha utilizado una alta concentración de PAO, pero también da la casualidad que cuando se ha utilizado una alta concentración de éster, esta cresta también se eleva y podemos ver que es muy elevada. Así que, como así indica el fabricante en la hoja de seguridad, podemos estar bastante convencidos que prácticamente el 100% del contenido del envase de este aditivo es base éster. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Ahora que ya conocemos la composición del aditivo, vamos a ver cómo quedaría muy aproximadamente si añadimos el contenido entero, los 300 ml que contiene el bote, en un cárter de 5 litros combinado por ejemplo con el Motul XCES 5W40.
Molibdeno no contiene el motul en origen, así como tampoco el aditivo, se quedaría en 0. Fósforo y zinc sí que aumenta considerablemente, pasando de 953 y 1044 a 1374 y 1548 respectivamente. Boro también aumenta, ya que este aditivo contiene una alta concentración, en este caso de nitruro de boro, pasando de 73 a 263. Magnesio se reduce pero muy ligeramente, pasando de 20 a 19, y en cuanto al calcio también se reduce ligeramente, pasando de 2736 a 2581. En cuanto al titanio, así como el wolframio, no contiene el aceite en origen, tampoco lo hay en el propio aditivo, así que se mantienen en 0. Ahora pasamos a ver cómo quedaría muy aproximadamente el Castrol Edge 5W30 en un cárter de 5 litros combinado con 300 ml del aditivo. Molibdeno no contiene el aceite en origen, así como tampoco el aditivo, se mantiene en 0. Fósforo y zinc aumentan muy notablemente, pasando de 737 y 858 a 1171 y 1373 respectivamente. Boro aumenta notablemente, pasando de una mísera concentración de 2 a 196. Magnesio se mantiene igual. El calcio se reduce ligeramente, pasando de 1938 a 1831. Wolframio no contiene el aceite en origen, así como tampoco el aditivo, se mantiene en 0. Y el titanio se reduce ligeramente, pasando de 28 a 26. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Hay que tener en cuenta que, por desgracia, no he localizado análisis de laboratorio el cual haya medido en cuanto a propiedades físicas la viscosidad, punto de congelación, punto de inflamación, porcentaje de evaporación NOAC, azufre, etcétera, así que voy a dar opinión con respecto a los datos que sí que tengo. Lo primero y más importante a destacar de este aditivo, su base, prácticamente el 100% del contenido es base éster. Recordar, el éster pertenece a las bases grupo 5, tiene distintas propiedades, ayuda a mejorar la miscibilidad de los aditivos con el aceite, también aporta polaridad. Eso ayuda a que partículas de aceite se queden adheridas a la superficie del metal. También aporta un plus de detergencia y dispersancia para mantener lo más limpio posible el sistema de lubricación interno del motor. También reduce el coeficiente de fricción. Eso ayuda a reducir el desgaste del motor. Y en cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos muy graso, muy rico en fósforo, muy rico en zinc, muy rico en boro. Si bien es cierto, este aditivo al cual han llamado Manol Ceramo, pues la concentración de nitruro de boro, y esto ya es opinión propia mía, pues no es excesivamente elevada como en otros aditivos que también contienen nitruro de boro, como puede ser por ejemplo el Liquimoliceratec o el Xenon VRX500. Casi que este aditivo se le podría haber llamado Manol ZDDP. Más allá de este pequeño detalle con el marketing, pues sin duda alguna aumenta la concentración a cualquier aceite que se añada de dichos aditivos y eso aporta un plus de protección. A tener en cuenta que al contener una alta concentración de ZDDP, fósforo y zinc, sí que va a aumentar la concentración del azufre. Si se añade a un aceite denominado full saps no hay mayor problema, ya que los aceites denominados full saps, lo que pueden ser por ejemplo una 5V5 o una 3V4, la concentración de azufre máxima permitida está en torno a 0,5, 0,6, pero sí que es cierto que si este mismo aditivo se añade a un aceite denominado mid saps, como pudiese ser un aceite ACAC3, un ACAC2, sí que va a superar ligeramente la concentración máxima de azufre permitida, que es 0,3. En lo que respecta a las cenizas, el principal aditivo que suele ser precursor de las cenizas, recordad, las cenizas es la forma de residuo que se queda cuando el aceite se quema y que en altas concentraciones aumenta la saturación de los filtros de partículas, TPF, FAP, SCR, etcétera. Pues en este caso el calcio contiene una concentración muy reducida, así que en principio quiero pensar que añadido este aditivo a un aceite, tanto si es un aceite ACAC como un aceite AB, pues no vamos a tener problemas de saturación con el FAP. Este aditivo está entrando poco a poco en el mercado español, principalmente se puede localizar a través de páginas web tipo Amazon, tipo eBay, y su precio varía bastante porque Manol tiene una política de ventas en donde te ofrece la posibilidad de comprar tan solo una unidad, así como también un pack de 2, pack de 3, pack de 5 unidades, pack de 10 unidades, pack de 20 unidades, así que el rango de precio es muy variado. Si compráis una unidad sola podéis encontrarlo en torno a unos 15, unos 16 euros, y conforme vayáis comprando un lote más grande el precio se reduce considerablemente. Como viene siendo habitual en mis análisis de aditivos, no voy a entrar a valorar si este aditivo es más o menos eficaz comparado con otros aditivos que han pasado por aquí por el canal. Lo que sí que es cierto que en principio parece seguro añadirlo prácticamente a cualquier tipo de aceite para uso civil, y teniendo en cuenta la calidad de la base, el paquete de aditivos y el precio que tiene, pues la verdad que me parece un producto interesante. Y hasta aquí el final
final del vídeo, dale like si te ha gustado, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.